Además, ustedes han quebrado todo. Han quebrado CFE, han quebrado el AIFA, han quebrado lo del Tren Maya, ya veremos el Infonavit. ¿No? Ustedes se han encargado de demostrar los malos administradores que son. Vienen a hablar además de niveles de recaudación, pero bien decía don Manuel Herrera y Lazo. A inicio y fin de sexenio, con Calderón, con Vicente Fox, creció 13.28 y con Felipe Calderón 108.88 y con Enrique Peña Nieto, para nuestros amigos del PRI, 59.48 y con Andrés Manuel López Obrador 15.85. No sé de dónde sacan que creció el 80% y cosas de eso. 15.85 y cuando quieran les doy clases de ABC de economía política. Amigos y amigas, cuántas mentiras en unos pocos segundos de la esposa de Felipe Calderón. Han quebrado a Comisión Federal, dice, cuando siendo que hoy es una empresa pública que fue arrebatada a los extranjeros. Han quebrado el Tren Maya, siendo que es una obra de las más importantes del mundo. Han quebrado el AIFA, cuando ha sido catalogada como una obra de las más bellas a nivel mundial. Por eso les digo, cuántas mentiras en pocos segundos. Vamos a ir a este video de una discusión que se llevó a cabo en el Senado de México, ya que se está aprobando el presupuesto para el 2025. Ya escuchamos a Reginaldo Sandoval, que le dice que puede sacarle cuentas de lo que sucedió en el ABC. Hay que recordar que esta señora es la culpable de la masacre de esos niños que se quemaron cuando ella era encargada o sus familiares de una de las guarderías llamadas instancias infantiles, que por cierto había una gran corrupción, ya que si tenían 200 niños, reportaban 400 y el Estado les pagaba ese dinero de más. Así estaba la corrupción de Felipe Calderón con sus instancias infantiles. Hay que recordar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reveló que el entonces presidente Felipe Calderón, por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mons, lo presionó para modificar su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, donde se murieron 49 niños en un incendio en Sonora, con el propósito de que su esposa, Margarita Zavala, y su familia no se vieran involucrados. Esta es la historia de Margarita Zavala. Amigos, antes de ir a la discusión en el Senado, vamos a escuchar las palabras de Arturo Saldívar cuando hizo la denuncia. Vamos a ir al video. Podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción.
por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. Vamos a escuchar a Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, donde se pone a criticar todo lo que está haciendo este gobierno. Amigos y amigas, y después vamos a ir a la contestación que le da Reginaldo Sandoval, diputado del Partido del Trabajo. Amigos, vamos a ir a este video. Con su venia, presidenta. Adelante. Este paquete económico que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos es un engaño, una irresponsabilidad y una opacidad. Hay sobreestimaciones y subestimaciones según les convenga. Ahora sí que jugaron atínale al precio a la inversa. Porque resulta que ni vamos a tener tanto dinero como nos dicen, pero eso sí se va a gastar mucho más de lo que se atreven a reconocer. Y lo harán con la mayor discrecionalidad posible. Y eso lleva a la opacidad. No promueve la inversión, no promueve el empleo, no promueve el desarrollo y además tratan con desdén las necesidades que ponen en condiciones de vulnerabilidad a los que menos tienen. Y luego sobre el crecimiento económico, vienen a decir que está entre el 2 y el 3, entre 2 y 3 puntos, vaya, diferencia, como si lo hubieran garantizado. La verdad es que ojalá crezcamos a esos puntos, ojalá. Pero ¿cómo lo van a hacer si no ponen las condiciones para crecer? No hay manera de crecer cuando se piense así. Además, ustedes han quebrado todo. Han quebrado CFE, han quebrado el AIFA, han quebrado lo del Tren Maya, ya veremos el Infonavit. No, ustedes se han encargado de demostrar los malos administradores que son. Vienen a hablar además de niveles de recaudación, pero bien decía don Manuel Herrera y Lazo, que la gestión eficiente del presupuesto, del gasto público, es tan importante como la mejora en la recaudación. Y ustedes no han sido eficientes en el gasto público. Miren, ya acabaron con la República, con esta reforma judicial y la eliminación de los órganos autónomos. Y con este presupuesto y este paquete acaban también con el federalismo en los 200 años de la Constitución del 24, miren nomás. Los recursos que obtienen aquí no serán transparentes, no llegarán a un destino claro. Y para colmo nos hablan de deuda pública. Una vez más nos vamos a endeudar. La deuda pública crece a 1.6 billones de pesos. Desde que Morena llegó al poder, la deuda pública ha aumentado de manera exponencial. Miren, desde 1810 hasta ahora, tenemos una deuda de 18 billones de pesos. Nada más ustedes le han aportado 8 billones en 7 años. Es increíble a dónde han llegado las cosas. Si en el 2018 cada mexicano debía 80,000 pesos, ahora cada mexicano debe 140,000 pesos. Y que quede muy claro, los ingresos es el dinero que podemos recaudar todas y todos los mexicanos. No hay nada de eso de que es el dinero del gobierno, es el dinero de los mexicanos, de tu familia, de tus abuelos, de tus padres, es de tu trabajo. ¿Y qué hace el gobierno? Calcular mal. Y calcular mal, en muchos casos hasta a propósito. ¿Qué hace el gobierno? Una deuda que otra vez, si no existe eso de dinero del gobierno, la deuda tampoco es del gobierno, es de nosotros los mexicanos. Y qué fácil
endeudarse con el dinero que no es suyo. Y lo más grave de todo esto es que al gobierno, a Morena se le olvida algo, que es la verdad. Ya le puso el diputado Héctor Jaime Barba un repasón aquí en materia de salud que tanto intentan defender. La verdad es lo único que nos beneficia a todos y ustedes se empeñan en instalar la mentira al gobernar, al hacer un paquete económico, al recaudar y aplicar indebidamente el presupuesto. Por eso presentamos estas reservas que van directamente a las necesidades de las y los mexicanos. Por eso les pedimos su voto a favor para los niños, niñas y adolescentes, para las personas con discapacidad, para los que no tienen manera de atenderse en un hospital privado, para enfermedades catastróficas, para enfermedades crónicas, para nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la contestación que le da el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, a la esposa de Felipe Calderón. Amigos, vamos a ir a este video. Diputada presidenta. Adelante, compañero Reginaldo. Primero voy a exponer la reserva y luego tendré que hacer algunas aclaraciones. La propuesta de modificación establece lo siguiente: generamos el 35º que establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá reducir hasta el 100% del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero-patronales a cargo de entes públicos generados hasta el 31 de diciembre de 2024. La reducción a que se refiere el párrafo anterior solo será procedente cuando el pago de los adeudos por concepto de las citadas cuotas se realice en una sola exhibición o mediante la suscripción de convenios de pago en parcialidades con dicho instituto, a un plazo máximo de hasta 6 años. El instituto establecerá los términos y condiciones para la celebración de los convenios a que se refiere este párrafo. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará un informe semestral ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo. Esta es la reserva para ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las aclaraciones son las siguientes. Primero, decirles que en el tema de los ingresos no hay duda de que vamos muy bien en la 4T. Ha subido más de 3 puntos la recaudación en torno a los anteriores sexenios y eso hay buena señal porque subimos 2 puntos de los países de la OECD, México, ahora en la 4T. Y entonces no tenemos ninguna duda de que los ingresos de 9.3 billones cubren lo que tiene en prioridad la 4T, que son los derechos que se han creado en el artículo 4 constitucional. Y en el tema de la deuda, quiero decirles con toda claridad lo que tenemos ahora, porque hay muchas veces, o más bien ya son muchas veces las que les explico acá, pero creo que a los del PAN necesitamos darles clases de iniciación de política económica o de política, porque no tienen las cifras correctamente o sacan cifras que no son. Miren, el crecimiento real de la deuda neta del sector público federal a inicio y fin de sexenio con Calderón, con Vicente Fox, creció 13.28 y con Felipe Calderón 108.88 y con Enrique Peña Nieto, para nuestros amigos del PRI, 59.48 y con Andrés Manuel López Obrador 15.85. No sé de dónde sacan que creció el 80% y cosas de eso. 15.85 y cuando quieran les doy clases de ABC de economía política.
Segunda aclaración, cuando quieran discutimos del origen y de la autoridad moral de los líderes políticos de nuestros partidos, para que vean quiénes son los que no tienen ni autoridad moral ni autoridad política para decir señalamientos que no comprueban y que no tienen. El PT nació con nuestro dirigente Alberto Anaya Gutiérrez, que es creador del PT, que nació el partido para combatir el modelo neoliberal que ustedes instalaron en este país durante 36 años. Y miren nada más un dato para que tengan idea. En el sexenio del PRI, de Peña Nieto y de Calderón, fue cuando más creció la deuda de Pemex. La llevaron a 130,000 millones de dólares. Y es cuando exprimieron más a Pemex, le sacaron el 70%, porque querían cobrarlo, querían quebrarlo para privatizarlo, sin ninguna duda. Y ahí nosotros siempre hemos estado en contra y nunca vamos a coincidir con la derecha ni con los conservadores. Y yo espero que los del PRI, los que quieran salvarse, se muevan al nacionalismo revolucionario que más o menos pudiera salvarlos. Porque de lo contrario, si siguen con el PAN, van a correr la suerte del PRD. Y a la derecha le digo con toda contundencia que está registrada el 2 de junio en su mínimo histórico y va a seguir cayendo porque no han aprendido y no entienden que el pueblo de México los repudia y no los quiere y ya no representan a nadie. Muchísimas gracias, Presidenta.